como dijimos ayer, ¿cuál es el primer paso en cualquier herramienta prospectiva? Identificar el tema, saber de qué estamos hablando. Ok, yo ya les he facilitado eso y les digo, lo que yo quiero analizar es si al 2021 hay tendencias sociales, políticas y económicas regresivas que promueven una crisis de gobernabilidad. Mi interés es entonces saber si va a haber o no una crisis de gobernabilidad. ¿Sí? Ok, tengo definido el tema. ¿Cuál es el siguiente paso? Hacer... los expertos. No, estamos hablando del análisis estructural. ¿Se acuerdan? Les acabo de decir una lista exhaustiva de variables. Aquí no va a ser tan exhaustiva, vamos a utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables. ¿De acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, ¿cuál es el procedimiento, cuál es el proceso para identificar variables? Primero, pensemos en la pregunta, ¿sí? Tendencias regresivas que promueven una crisis de gobernabilidad. Entonces nos preguntamos, ¿de qué depende que hayan tendencias regresivas que nos lleven a una crisis de gobernabilidad? ¿De qué depende? ¿Qué de la economía? En Bolivia el precio del petróleo. Ok. El precio del petróleo. Ok, tenemos nuestra primera variable. ¿De qué más depende? Corrupción. ¿Perdón? Corrupción. Corrupción, ya. ¿Qué más? Ah, pero es una nota. Lo vamos a anotar. Solamente tenemos 7, entonces vamos a anotar todas y luego vamos a... ¿Qué más? ¿De qué más depende? En economía no importa el tema de los minerales. El precio del petróleo, pongámosle el precio de commodities, ¿ya? Son materias primas. Precio de materias primas, perfecto. Así incluimos petróleo y incluimos minerales. ¿De qué más depende que hayan tendencias regresivas que promuevan crisis de gobernabilidad? ¿De qué más? De la gestión del partido de gobierno. Pues, La legitimidad del gobierno, el grado de legitimidad. Eficacia, ¿no? Por ejemplo, el gasto del excedente, el destino. Gobierno. El grado de eficacia de gestión. Compras estatales. La popularidad del gobernante. La popularidad del gobernante es una buena variable, pero no está subsumida en la legitimidad del gobierno. ¿La qué? Una no depende de la otra. ¿De qué depende la legitimidad del gobierno? Es complicado porque digamos ahorita lo apoyan a Evo pero no a su gente. No es legítimo el grupo, pero ¿te ubicas? Okay. Podríamos poner las dos, pero quiero hacer más variables. Podríamos ponerles una buena variable. Tenemos precio de las materias primas, la legitimidad del gobierno, la eficacia de gestión. ¿De qué más depende que tengamos tendencias regresivas que promuevan una crisis de gobernabilidad? Tendencias y políticas internacionales, algo así como, por ejemplo, el desordenamiento de todo lo que es la estructura del poder internacional. Ya, ¿cómo le enunciamos como variable? Factor internacional. No, el factor internacional no es una variable. Que a mí no me queda clara la pregunta. Tendencias regresivas. Ahora le explicamos. Podríamos hablar del grado de convergencia política en la región. ¿Qué quiere ¿Sí? decir convergencia política? El grado Que de tienen convergencia. la misma posición política, una posición afín política. O sea, que tienen una Posición política afín con el... Correcto. O sea, Ya. lo que pasaba hasta hace 3 años, ¿no? Toda la región, en toda la región, o en la mayoría de la región, los gobiernos eran de izquierda. Ajá. Ahora eso ha cambiado. La mitad son de izquierda, la mitad es de derecha, ¿no? Entonces hay un nuevo ciclo de derecha. Ajá. Es importante, lo anotamos. Grado de convergencia política internacional. De convergencia ideológica internacional. ¿Sí? Tú me decías por qué la pregunta, que no lo entiendes. Claro, tendencias regresivas. ¿Por qué hablas de regresivo? O sea, A ver, en general la formulación de preguntas tiene que ser en positivo, ¿sí? Pero por la situación en la que estamos en el país, lo positivo sería tendencial.
¿Me entienden? O sea, si todo sigue igual, no vamos a tener una crisis de gobernabilidad. ¿Sí? Entonces lo que yo quiero analizar es que del entorno, si cambia, podría generar una crisis de gobernabilidad. Y por eso hago el planteamiento en negativo. ¿Qué tendencias sociales, políticas, económicas regresivas, es decir, que se descomponen, pueden llevarnos a una crisis de gobernabilidad? Eso es lo que me interesa saber al 2021. Y para eso hemos identificado ya 4 variables. ¿Qué más? La diversificación de la representación política podría ser en el 2000, las próximas elecciones. Ya, la diversificación o la capacidad electoral de la oposición. Diversificación de representación. Sí, el hecho de Es que la diversificación, a ver, piensen que sus variables tienen que estar en relación directa con el tema. Si se diversifica la representación política, puede pasar algo como puede no pasar nada. la articulación de una oposición. La articulación de la oposición, más allá de quienes sean, es más fuerte para esto. ¿Sí? Entonces, formulas como una polarización social. Podríamos pensar también. Entonces, podríamos pensar en el nivel o grado de articulación de la OPO. Pero Sí, tú acabas de ese decir es que uno. para el tema de la gobernabilidad, un escenario económico adecuado, o sea, me parece que solo hay una variable a ser analizada para un tema de gobernabilidad que tiene que ver con un factor económico. La gente come, punto, el gobierno va a estar tranquilo. La gente no come, el gobierno se va a Yo no va a diría que estar... está lineal, ¿no? No, pero es que, y tú lo has mostrado toda esa serie de cuadros donde dicen... Espera. Lo que yo he mostrado han sido 3 o 4 diapositivas. Claro. Pero detrás de eso hay investigación, hay muchos papers, hay otras herramientas. Pero ahí lo dice, Tim, dice... Claro. Economía bien, gobierno bien. Sí, en Evo general, Morales, en economía general. bien. Ta. Evo Morales es un dios, guay. Hay ¿eh? un indicador, Y me espera. parece- Hay un indicador que se llama el malestar con la política. ¿Sí? Ese indicador lo que relaciona son simplemente 2 variables. ¿Sí? La capacidad o el músculo o el oxígeno político, ¿sí? La legitimidad del gobierno y la capacidad fiscal. Nada más. Y con eso se puede analizar si hay tendencias regresivas, si hay tendencias positivas, etc. Ahora, la realidad siempre es más compleja que eso. ¿Para qué nos sirven estas herramientas? Pues para pensar sistemáticamente esa realidad, identificar las variables más importantes y analizar cómo se interrelacionan. Estoy de acuerdo, pero digamos que de alguna forma el ejemplo no me parece muy adecuado para poder entenderlo, porque se resume eso, en base a los argumentos que has presentado antes, se resumiría simplemente eso: hay gobernabilidad en tanto haya comida, ¿no? Y todos estos, ya sea que haga buena gestión, que el desgraciado se gaste la plata en lo que le dé la gana, mientras estemos comidos, ¿te das cuenta? Por eso Sí. tal vez el ejemplo no me parece muy esclarecedor. Seguro que el ejemplo podría ser mejor y es perfectible, pero es lo que tenemos y tenemos el tiempo corto. Entonces, yo te propongo a ti que más bien pongamos energía positiva para intentar entender cómo funciona esto. ¿Sí? Soy una estudiante de aprendizaje. Está bien. Quiero Por eso, profesor. aprenda. Ahí al fondo. Volviendo a lo mismo, que no debemos perder de vista, estamos en ese proceso y parece que nos desconcentramos en algún momento. Volviendo a lo que digo, como un factor de gobernabilidad que puede afectar de manera sustantiva, ¿no? ¿Qué sucedería tomando en cuenta que nuestro sistema político es extremadamente caudillista, ¿no es cierto? ¿Qué sucedería si el gobierno se extravía en el Triángulo de las Bermudas? Es decir, desaparece el caudillo. Y fijemos que yo me pregunto eso porque, a ver, veamos Venezuela. ¿Qué pasó con Ok, Chávez? a ver, Entramos a ese proceso. Esa es una seguramente. palabra, creo. A ver, me parece muy interesante y lo van a desarrollar ustedes. No se preocupen después de esto. Pero ahora me interesa que aprendan a utilizar esta herramienta. Por eso les pido que nos concentremos en pensar variables. ¿Sí? Que las preguntas que vengan después. Ahora solo quiero escuchar variables. Luego, todas las preguntas. ¿De acuerdo? Sí. Ayer se ha planteado el tema de la separación e independencia de poderes. ¿Ya? Los que piden separación de independencia de poderes
grado de independencia de poderes? Sí, puede ser. Una última variable. A ver, fíjense. Eso es popularidad. Escúchame, tenemos una variable económica, una política, una institucional, otra política, política o institucional. ¿Por qué no pensamos una variable más bien ciudadana? ¿Cuál puede ser? La consulta sí. Una desagregación de la base social puede ser tomando en cuenta, por ejemplo, que los aliados ahorita del gobierno son el sector minero, por ejemplo, ¿no? Dos alianzas y ellos crean un conflicto de gobierno, una crisis. Perfecto. ¿Cómo sería la variable? Yo lo que quiero ¿El grado de afinidad de las organizaciones sociales al gobierno? ¿Sí? Ok. Grado de afinidad, organizaciones sociales, gobierno. ¿Sí? Ok. Tenemos nuestras 7 variables. Cuando ustedes hagan el ejercicio, no se olviden, la pregunta clave es ¿de qué depende? ¿De qué depende que haya tendencias regresivas que promuevan una crisis de gobernabilidad? ¿De qué depende? Y van a ir sacando muchas variables. Y de hecho, de aquí podríamos sacar muchas más. Les puedo preguntar, ¿de qué depende el precio de las materias primas? Y ahí vamos a sacar 4 o 5 más variables. ¿De qué depende la legitimidad del gobierno? Y vamos a sacar más. Ahora, lo ideal es que las variables sean lo más independientes posibles unas de las otras. Aquí tenemos varias variables que son dependientes, ¿sí? ¿De qué depende la legitimidad del gobierno? Bueno, en alguna medida de la efectividad de la gestión, ¿sí? De la eficiencia de gestión. Entonces, deberíamos optar por una de ellas o buscar otra variable. No lo vamos a hacer porque tenemos tiempo reducido. Pero quiero que les quede muy claro que las variables tienen que ser lo más independientes posibles unas de las otras. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, esta es la 1, la 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Ok. Siguiente paso es analizar la relación entre variables. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Preguntando cuánto depende una variable de la otra. ¿Sí? Y aquí he puesto, puede depender mucho, poco o nada. Mucho es 2, poco es 1, nada 0. Le estoy asignando un valor numérico a la calificación que vamos a poner a la relación entre variables. ¿Está claro? ¿Sí? Ok. La forma de hacer o de llenar esta matriz es siempre de aquí hacia allá, es decir, por filas, no por columnas. Y ya les voy a explicar por qué más adelante. Entonces, el precio de las materias primas depende mucho, depende poco o no depende de la legitimidad del gobierno. Nada. Ponemos 0. El precio de las materias primas depende mucho, poco o nada de la eficacia de gestión. Nada. Depende mucho, poco o nada del grado de convergencia ideológica que hay en la región. Depende mucho, poco o nada del nivel de articulación de la oposición. Nada. Y depende mucho, poco o nada del grado de independencia de los poderes. Depende mucho, poco o nada del grado de afinidad entre las organizaciones sociales y el gobierno. Ahora, la legitimidad del gobierno depende mucho, poco o nada del precio de las materias primas. ¿Mucho? ¿Quiénes dicen mucho? Levanten la mano. ¿Quiénes dicen poco? ¿Quiénes dicen nada? Ok, mucho. Ponemos 2. ¿Sí? La legitimidad del gobierno depende mucho, poco o nada de la eficacia de gestión. Mucho. Ok. Depende mucho, poco o nada del grado de convergencia ideológica. ¿Quiénes dicen mucho? Levanten la mano. ¿Quiénes dicen nada? Levanten la mano. ¿Quiénes dicen poco? La legitimidad del gobierno depende mucho, poco o nada del nivel de articulación de la oposición. ¿Quiénes dicen nada? Levanten la mano. ¿Quiénes dicen poco? ¿Quiénes dicen nada?
Oh, perdón, mucho. ¿Quién dice mucho? Va, ha ganado el nada. ¿Qué vamos a hacer? La legitimidad del gobierno depende mucho, poco o nada del grado de independencia de poderes. Difícil, ¿ah? ¿Cómo es? ¿Quiénes dicen que depende mucho? La legitimidad del gobierno depende mucho del grado de independencia de poderes. ¿Quiénes dicen que sí? Mucho. Ok. Y la legitimidad del gobierno depende mucho, poco o nada del grado de afinidad entre las organizaciones sociales y el gobierno. ¿Quién ha dicho poco? Ok, vamos con la tercera. ¿Se entiende cómo es el llenado? ¿Sí? Fácil. Ok. La eficacia de gestión depende mucho, poco o nada del precio de las materias primas. Mucho. Ok. Y depende mucho, poco o nada de la legitimidad del gobierno. A ver, la eficacia de gestión depende mucho, poco o nada de la legitimidad del gobierno. ¿Quién dice que mucho? ¿Quién dice que poco? No dicen que nada. Va, hay empate. Levanten la mano otra vez los que dicen que influye mucho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los que dicen poco. La eficacia en la Okay. La eficacia de gestión influye mucho, poco o nada en el grado de convergencia ideológica. Nada, ¿verdad? Y depende mucho, poco o nada en el nivel de articulación de la oposición. La eficacia de La eficacia de gestión depende mucho, poco o nada del nivel de articulación de la oposición. Yo diría que un poquito, ¿no? Sí, tiene. Ok. Pero nos está preguntando a nosotros. Somos tan Yo inteligentes. soy el facilitador, yo tengo el marcador. Depende mucho, Yo estoy de poco o acuerdo nada con ese. del grado de independencia de los poderes. La eficacia de gestión depende mucho, poco o nada de la independencia de poderes. ¿Quiénes dicen mucho? Levanta la mano. ¿Quiénes dicen poco? La eficacia de gestión depende mucho, poco o nada del grado de afinidad entre las organizaciones sociales y el gobierno. Mucho. ¿Quiénes dicen mucho? Levanta la mano. ¿Quiénes dicen poco? Ok. El grado de convergencia ideológica internacional depende mucho, poco o nada del precio de las materias primas. Algo, ¿no? Sí, sí. De Y acuerdo. depende mucho, poco o nada de la legitimidad del gobierno. ¿Quién dice poco? Levanta la mano. ¿Quién dice nada? ¿Quién dice mucho? Nada, mucho, no levanta la mano. Nada. Ok. El grado de convergencia ideológica internacional depende mucho, poco o nada de la eficacia de gestión. Depende mucho, poco o nada del nivel de articulación de la oposición. La convergencia ideológica internacional influye mucho, poco o nada en el grado de independencia de los poderes. ¿Nada? No. Nada. Ok. El grado de la convergencia ideológica internacional influye mucho, poco o nada en el grado de afinidad entre las organizaciones sociales y el gobierno. ¿Poco? Ok. El nivel de articulación de la oposición influye mucho, poco o nada en el precio de las materias primas. Influye mucho, poco o nada en la legitimidad del gobierno. Nada. Influye mucho, poco o nada en la eficacia de gestión. ¿Quién dice poco? Levanta la mano. No, sí. ¿Quién dice mucho? El nivel de articulación de la oposición influye mucho, poco o nada sobre el grado de convergencia ideológica internacional. El nivel de articulación de la oposición influye mucho, poco o nada sobre el grado de independencia de los poderes. ¿No? O sea, si tenemos una oposición bien articulada, ¿no va a influir? Influye, pues. No sé si mucho o poco, pero influye. ¿Lo ven? Ya, ¿quiénes dicen que mucho? Levanten la mano. ¿Quiénes dicen que poco?
El nivel de articulación de la oposición influye mucho, poco o nada sobre la afinidad entre las organizaciones sociales y el gobierno. ¿Influye mucho? ¿Quiénes dicen que influye mucho? Yo digo. ¿Quiénes dicen que influye poco? Ok. La independencia de poderes influye mucho, poco o nada en el precio de las materias primas. Nada. Influye mucho, poco o nada en la legitimidad del gobierno. Ah, difícil, ¿ah? El grado de independencia de poderes influye mucho, poco o nada en la legitimidad del gobierno. Yo pondría uno. A ver, ¿quiénes dicen mucho? Levante la mano. Listo. Influye mucho, poco o nada en la eficacia de gestión. Influye, sí. ¿Quiénes dicen que mucho? Levante la mano. ¿Quiénes dicen que poco? Depende de cómo sea, si es grande, chiquita. Por eso, a ver, paréntesis. Sí, depende. Por eso, ¿se acuerdan que cuando les describía el proceso del análisis estructural, les decía que hay que pensar en la tendencia pasada, en la situación actual y pensar en la evolución futura? Eso también incluye una descripción de qué estamos entendiendo por cada una de estas variables. ¿Sí? Ahora no lo podemos hacer por temas de tiempo, ¿sí? Pero esta es la parte central o el esqueleto del análisis estructural. Pero un análisis estructural completo, para empezar, identificará muchas más variables en cada uno de los ámbitos que les he dicho e incluyera una descripción de cada una de estas variables. ¿Qué estamos entendiendo por precio de las materias primas? ¿Qué es legitimidad de gobierno? ¿Qué significa eso? Entonces, siempre hay que hacer una descripción de la variable y un análisis hacia atrás, la tendencia pasada, un análisis de cómo está esa variable en la actualidad y cómo podría proyectarse en el futuro. ¿Sí? Sigamos. El grado de independencia de poderes influye mucho, poco o nada en el grado de convergencia ideológica de los países de la región. Okay. El grado de independencia de poderes influye mucho, poco o nada en el nivel de la articulación de la oposición. ¿Quiénes dicen mucho? Levanten la mano. ¿Quiénes dicen poco? ¿Mucho? ¿Poco? Nada. El grado de independencia de poderes influye mucho, poco o nada en el grado de afinidad entre el gobierno, entre las organizaciones sociales y el gobierno. ¿Quién dice que influye mucho? ¿Qué poco? ¿Nada? No, Ok, la última. La afinidad entre organizaciones sociales y gobierno influye mucho, poco o nada en el precio de las materias primas. nada. Influye mucho, poco o nada en la legitimidad del gobierno. Mucho. Influye mucho, poco o nada en la eficacia de gestión. Influye mucho, poco o nada en la convergencia ideológica internacional. Influye mucho, poco o nada en la articulación de la oposición. ¿Quiénes dicen que mucho? Levanten la mano. ¿Quiénes dicen que poco? Levanten la mano. Influye mucho, poco o nada en la independencia de poderes. ¿Quiénes dicen que mucho? Levanten la mano. ¿Que poco? ¿Que nada? Levanten la mano. ¿Quiénes dicen mucho? ¿Quiénes dicen poco? ¿Quiénes dicen nada? Ok. Hasta aquí está claro cómo es el procedimiento. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es el siguiente paso? Lo que vamos a hacer ahora, fíjense, porque es muy fácil, pero hay que estar atentos. Vamos a identificar la capacidad de dependencia y de influencia de cada una de las variables, ¿no? Para eso, lo que hacemos son sumatorias. ¿Cuánto suma esto? ¿Cuánto suma esto? 2, 4, 6, 8, 9. ¿Sí? 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 7, 6. ¿Sí? ¿Cuánto nos da esta suma? 9 más 9, 18, 20, 24, 31, 37. Fíjense por favor en esta parte, estén atentos. Lo mismo, pero esta vez
en columnas. ¿Cuánto suma esto? 2, 4, 5. Aquí 7. Aquí 7. 5. 5. Aquí 1. A ver, ya no voy a confiar en ustedes. Todos sabían 7. 2, 4, 5. 2, 6, 7. 2, 4, 6, 7. 1. Aquí 4. Aquí 6. en la siguiente 7. Ok. Aquí ya podemos ver cuál es la variable que más influye. ¿Cuál es la más influyente? Eficacia de gestión. ¿Sí? ¿Cuál es la que depende más? La más dependiente. Son estas tres. ¿Sí? A ver. La sumatoria a este lado nos va a dar la motricidad de cada una de las variables. ¿Sí? ¿Cuánto influye sobre las demás? Y la sumatoria aquí abajo nos va a dar el grado de dependencia de cada una de las variables. ¿Sí? Ok. Ahora, si se fijan, esta suma y esta suma es igual. ¿Sí? Ambas dan 37. 7, 7, 14, 19, 20, 27, 31, 37. ¿Sí? Tienen que sumar lo mismo. Fíjense ahora qué es lo que vamos a hacer. Vamos a dividir este valor por entre el número de variables. ¿Sí? Es 37, entonces, dividido, ¿cuántas variables tenemos? 7. Ok. ¿Cuánto es el resultado? 5.3. Ok. 5,3. ¿Nadie tiene calculadora? Todos tienen. Somos muy ociosos. A ver. No tenemos otra pizarra, ¿no? 5.3. Ok, perfecto. A ver, hasta aquí está claro. Ya les voy a decir qué vamos a hacer con esto. Pero hasta aquí está claro cómo ha sido el procedimiento para identificar variables y calificar las relaciones. ¿Sí? Está claro cómo se ha hecho la sumatoria y qué significa cada sumatoria. ¿Sí? Ok. ¿Para qué hemos sacado este valor? Hemos sacado ese valor, ese ratio, para identificar qué variables influyen y cuáles dependen. ¿Sí? Entonces, las variables que tengan un valor igual o superior a este, o van a influir o van a depender. ¿Ya? Me van a dictar ustedes. ¿Esta variable es influyente o no? No. ¿Esta variable? Sí. ¿Esta? Sí. ¿Esta? No. ¿Esta? No. ¿Esta? Sí. ¿Esta? Sí. Ok, ahora vamos con dependencia. ¿Esta? En el mar, podríamos meter. ¿Esta? Sí. ¿Esta? Sí. ¿Esta? No. ¿Esta? No. ¿Esta? Sí. ¿Esta? Sí. Ok. Entonces, la 1. Fíjense, pues les voy a ir preguntando y me dicen si influye o no. ¿La 1 influye? Sí. No. No. Hacia abajo. ¿Depende? ¿Depende? Sí. Bueno, espera, esta es 5, vamos a mantenernos en ratio, ¿ya? Está por debajo. Porque está por debajo, sí. ¿La 2 influye? Sí. Sí. ¿Depende? Sí. ¿La 3 influye? Sí. Sí. ¿Depende? Sí. Sí. ¿La 4 influye? No. ¿Depende? No. No. Para la 4. ¿La 5 influye? No. ¿Depende? No. A ver. No. ¿La 5? Tampoco. Tampoco. ¿La 6 influye? Sí. ¿Depende? Sí. ¿La 7 influye? Sí. ¿Depende? Sí. Ok. Hasta ahí está claro. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si quieren, tómale una foto a esto porque lo voy a borrar. Sonría. Ok. El valor central de acá es 5.3. 5.3. 5.3.
¿Ya? Ok. Los que han sacado fotos, díganme. La primera variable, la 1, influye y depende, ¿sí? Sí. ¿El valor máximo que tenemos cuál es? 7, 9. 9 creo, ¿no? Entonces aquí tenemos 9, aquí tenemos 9, aquí tenemos 9, aquí tenemos 9. ¿Ya? Y bueno, vamos poniendo los puntos ahí. Okay. La variable 1, ¿cuánto influye en sus valores? ¿Quién se tomó fotos? Fíjense. No influye y no depende la variable. Ok. ¿Cuánto influye? Nada. ¿Cuánto depende? Nada. Nada. Ok. Entonces aquí está. No influye ni depende. ¿Correcto? Sí. Aquí está la variable 1. La variable 2 influye. Influye y depende. Influye y depende. La variable 2. La variable 3. Influye y depende. La 4. No influye y no depende. La 5. No influye y no depende. No influye y no depende. La 5. La 6. Influye y depende. Influye y depende. La 7. Influye y depende. Ok. Les había dicho que las de este cuadrante, ¿qué variables son? Las súper buena onda. Las de poder. ¿Sí? Estas de aquí, ¿cuáles son? Autónomas. Estas son las de salida. Y estas son las de... Ok. ¿Qué hacemos con esto ahora? Pero las 5 están mal, porque no influye y no depende. Las 5 no influyen y depende. Sí. Es de salida. ¿Cuál es la 5? No influye y no depende. El nivel de articulación no influye ni depende. No depende. La 5 es cruz crucista, o sea, no influye y no depende. Ok, bueno. En general, cuando trabajamos con más variables, tenemos variables en los 4 cuadrantes. ¿Ya? ¿Qué hacemos con esto ahora? ¿Para qué nos sirve? Para hacer el análisis prospectivo. No necesariamente prospectivo, puede ser un análisis de coyuntura. ¿Sí? Puede ser también un análisis de coyuntura. ¿Qué hacemos con las variables de conflicto? Son las variables que tienen mayor incertidumbre. ¿Sí? Y nos van a interesar las que tienen mayor influencia y mayor dependencia. Ahorita no las hemos graficado en el punto exacto, pero podríamos graficarlas, ¿no? Tenemos el valor 9 desde el 5 hacia arriba y podríamos decir, bueno, la variable está aquí, otra estará aquí, otra estará aquí. ¿Sí? Simplemente en un diagrama de coordenadas. Pero, va. Nuestras variables de conflicto son las variables que cuando fluctúan hacen variar todo el sistema. Entonces, si yo fuera asesor de gobierno, me concentrara en analizar estas, porque no tengo de poder, tengo de conflicto. ¿Sí? Entonces, mis estrategias estarían alrededor de estas 4 variables. No me interesaran estas y no me interesaran estas. Entonces, no perdiera tiempo, por ejemplo, viendo si la oposición se articula o no se articula. Me da igual. ¿Sí? Para mí son más importantes estas. ¿Sí? Entonces, voy diseñando mis estrategias en función de cada una de las variables de conflicto y de poder. ¿Sí? En general, el desarrollo lógico de estrategia es así. ¿Sí? De poder a conflicto y de conflicto a salida. ¿Sí? Las de salida son, no se olviden, las receptoras, ¿sí? Las que dependen de las demás. ¿Se entiende? Esta es la matriz de impactos cruzados. Sencillo, ¿verdad? ¿Ah? ¿Está bien? ¿Está clarísimo? Sí, Pregúntenme ahora, porque si no, se van a perder en el ejercicio que tienen que hacer. Adelante. Pregunta curiosa. Para que salga La 5, que no influye ni depende, nos hubiera salido así. Influye y depende. No, no depende, pero influye. Ah, no, era. Si influye, pero no depende, es una variable de poder. ¿Sí? De hecho, yo pensé que íbamos a tener una de poder y pensé que la de poder iba a ser esta. Pero no salió así. ¿Sí? Entonces,
si identificamos variable de poder, por supuesto va a ser la variable en la que más voy a concentrar mis estrategias. Porque movilizando esa variable, si tuviera aquí una variable, digamos la 5, si yo tomo decisiones o asumo políticas que van a afectar esta variable, todo esto va a cambiar. Todo. ¿Sí? Para eso nos sirve el análisis estructural, para identificar cuáles son las variables en las que a las que debemos prestar atención, a cuáles no necesariamente, ¿no? Y cuáles son las variables con mayor incertidumbre. ¿Sí? Las variables con mayor incertidumbre nos sirven para hacer escenarios, pero ahora no vamos a llegar a hacer escenarios, así que lo vamos a dejar como herramienta para análisis más bien de coyuntura. ¿Sí? ¿Se entiende la herramienta? Ok. Les voy a poner aquí un cuadrito, ¿ya? Para que no se les olvide. Las de poder, ¿cuáles son? Influyen, no dependen. Las de conflicto, influyen, dependen. Las de las autónomas, ni influye ni depende. Las de salida, ¿qué? No influyen, depende solamente. ¿Está clarísimo? ¿Sí? Ok. Escuchen lo que quiero que hagan ahora. Son las 10:20. Yo sé que tienen su break, pero se lo van a tomar en grupos porque no tenemos tiempo y nos falta una herramienta que es aún más compleja que esta. ¿Ya? Lo que quiero que hagan es que se reúnan en grupos y han dicho que han hecho mapas de actores aquí, ¿sí? Ayer me dijeron, pregunté, me dijeron sí, hemos hecho. ¿Quién ha hecho mapa de actores? Ayer hicieron como 5, hoy ninguno. ¿Ah? ¿Nunca han hecho un mapa de actor? No. ¿Saben lo que es un mapa de actor? No. ¿No? Pero lo intuyen más o menos, ¿no? Ok. Vamos a verlo ahora. El mapa de actores es una técnica que permite identificar a todas las personas, por lo menos a la mayoría. ¿Perdón? Ya vas a tomar. O a la mayoría de personas o actores, pueden ser instituciones, individuos, grupos, colectivos, en fin, que puede ser importante para la planificación, el diseño, la implementación o evaluación de un proyecto específico, ¿no? O simplemente para una estrategia política, ¿sí? La idea del mapeo de actores es que el mapeo debería representar de alguna forma la complejidad social y la complejidad de la interacción de los actores, ¿no? Y de hecho, el mapa de actores parte de la idea de que cualquier realidad está dada o está conformada por la relación de los intereses y las capacidades de los actores, ¿no? Por eso, en un mapa de actores siempre es importante primero identificar a los actores, pero también saber cuáles son sus recursos de poder y sus objetivos, ¿no? Pueden haber dos actores que son muy importantes, pero uno tiene más recursos de poder que otro actor, ¿sí? Entonces, es dable a pensar que el actor que tiene más recursos de poder, pues logrará influir o imponerse sobre el resto de los actores. Entonces, ¿para qué nos sirve el mapa de actores? Para representar esa complejidad, ¿sí? Y para analizar. Por supuesto, nunca vamos a poder captar con ningún instrumento la complejidad verdadera que hay en la realidad, pero podemos intentar y tenemos herramientas para eso. Hay muchísimas técnicas de mapeo de actores, o sea, deben haber 20 o 30, ¿sí? Pero todo mapa de actores tiene 3 elementos comunes y 3 pasos comunes, o sea, no hay una sola herramienta de mapeo de actores que no tenga 3 elementos comunes, que son actores, relaciones y posiciones. Y no hay mapa de actor que no tenga estos 3 pasos, que es la especificación del tema, la identificación de los actores y el mapeo. ¿Dónde divergen o dónde se diferencian las distintas herramientas de mapeo de actores? En el posicionamiento, ¿sí? La única variación es en cómo mapeamos, ¿sí? Pero los pasos son los mismos, los elementos son los mismos, ¿sí?
Obviamente, no podemos hacer un mapa de actores sin actores. Y hacemos el mapa de actores para analizar sus relaciones, ¿no? ¿Y cómo analizamos su relación? A partir de la posición que toman sobre algún tema o algún objetivo, ¿sí? Las tres herramientas, hay dos herramientas que son muy comunes: el Vactor y el mapa de influencias e intereses. Y hay una más, que es la que desarrolló el proyecto Papel, que se llama técnica de posicionamiento. Vamos a ver en el curso el Mactor. El Mactor es otra herramienta de la escuela francesa y es quizás la herramienta más complicada que hay en la caja de herramientas de la escuela francesa, ¿no? Un verdadero ejercicio Mactor utiliza 7 matrices como la que hemos hecho, porque además son matrices transpuestas, ¿sí? Y por eso en general se utiliza un software, ¿ya? Les voy a pasar el software para que ustedes lo miren, lo tengan. En realidad no el software, les voy a pasar el link al software para que puedan jugar con eso más adelante. Pero lo que quiero ahora es que entendamos cómo funciona la lógica del mapeo de actores en el Mactor, ¿sí? Entonces solamente vamos a trabajar 2 matrices, ¿sí? Una matriz de influencia y dependencia y una matriz de convergencia y divergencia. ¿Para qué nos sirve la matriz de... Vamos de acá. ¿Para qué nos sirve la matriz de influencia y dependencia? Lo mismo que el MIC, lo mismo que el análisis estructural. Nos va a servir para saber cuáles son los actores de poder, cuáles son los actores de conflicto, cuáles son los actores beneficiarios, ¿no? Los actores de salida, y cuáles son los actores autónomos. ¿Y para qué necesitamos saber eso? Para lo mismo que lo hacemos en análisis estructural. ¿Quién va a ser nuestro aliado? ¿Quién tiene mayor capacidad de poder y de influir sobre los demás actores? Si nosotros ya sabemos cuáles son las variables más importantes, ¿no? Las de poder, y también identificamos a los actores que tienen mayor influencia, podemos terminar de cerrar nuestra estrategia, ¿sí? Y la matriz de convergencias y divergencias nos permite analizar cuántas coincidencias hay en los objetivos estratégicos que tienen los actores, ¿sí? Entonces, el Mactor inicia con la construcción de una carta de los actores, una carta de los actores que tiene, por supuesto, el nombre del actor, los recursos de poder que tiene ese actor, los objetivos estratégicos que tiene el actor sobre un tema específico, ¿sí? Esa es una carta de identificación común de actores. No quiero extenderme mucho en la explicación teórica, quiero que hagamos el ejercicio para que ustedes lo hagan después, ¿ya? Ustedes van a trabajar con su mismo tema y yo voy a trabajar con el tema que estábamos trabajando hace un momento, ¿ya? ¿Qué es lo primero que se hace en un mapa de actores? Identificar el tema, siempre, ¿sí? Ya lo tenemos identificado. El segundo paso, ¿cuál va a ser? Identificar a nuestros actores, ¿sí? Entonces, si este es nuestro tema, las dinámicas regresivas que promueven una crisis de gobernabilidad hasta el 2021, ¿quién serán los actores más importantes o más influyentes? Presidente. El más. ¿Ok? Movimientos. Los movimientos sociales. Y la ciudad, los ciudadanos. La población urbana, ¿sí? Que tiene en general una posición distinta. ¿Quién más? Partido de gobierno. El partido de gobierno. ¿Quién más? La oposición. La oposición. ¿Quién más? Empresarios, aparato productivo. Empresarios privados. Los medios. Las redes sociales. Es un actor. ¿Qué me habían dicho? Medios dice. Medios de comunicación. Bien. ¿Sí? Ok. Ahora, si se fijan, aquí todos los actores están agregados, pero para hacer un buen mapeo de actores deberíamos desagregar a los actores, ¿no?
Entonces los movimientos sociales podríamos dividirlos, por ejemplo, entre las trillizas y las IDO y CONAMAC, que no tienen posiciones comunes, ¿no? Entonces, en lugar de tener un actor aquí, tendríamos 3. ¿Sí? Lo vamos a dejar con movimientos sociales por temas de tiempo. Población urbana. No es lo mismo la población urbana de La Paz y el Alto y la República que la población urbana de Sucre y Tarija, ¿no? Sus posiciones son absolutamente distintas. ¿Cómo sabemos eso? Con encuestas, ¿no? Si se fijan y ven una encuesta que toque temas políticos y sociales, van a ver que la posición de la población tarijeña es en general la más opositora junto a la de Sucre, y más bien la más afín al gobierno es la de La Paz y el Alto. ¿Sí? Entonces hay instrumentos que nos permiten ubicar las posiciones de los actores. El MAS tampoco es un grupo compacto, ¿no? Hay distintas visiones dentro del MAS. De hecho, aquí podríamos dividir al gobierno, o al gobierno y a los ministros, o a cada uno de los ministros, o las departamentales del MAS, ¿no? O los colectivos que hay dentro del MAS, por ejemplo, Generación Evo, frente a Vanguardia Moto Méndez, ¿no? Y podríamos pensar en más actores y hacer una lista exhaustiva de los actores. Ideal es desagregar a los actores cuando dentro de ese grupo de actores institucionales hay posiciones distintas, ¿ya? Aquí deberíamos hacerlo, por tiempo no lo vamos a hacer. ¿Cuál es el segundo plazo o segundo paso? Estos son nuestros actores. Pensemos los objetivos. ¿Sí? Vamos a pensar, a ver, el MACTOR es una herramienta poco complicada porque hay muchas formas de aplicarla. Por ejemplo, podríamos pensar 2 o 3 objetivos de cada uno de los actores, ¿sí? O podríamos posicionarnos nosotros como institución, como grupo de trabajo y decir cuáles son nuestros objetivos, ¿sí? Y posicionar a los actores en función de nuestros objetivos y no a los suyos, ¿sí? Ok. ¿Cómo vamos a trabajar en esta clase? ¿Cuál de las dos prefieren? ¿Con objetivos de actores o con objetivos nuestros? Levanten la mano los que quieren trabajar con objetivos de actores. Los que quieran trabajar con objetivos propios. Ok. Acuérdense del tema. Dinámicas regresivas que promueven crisis de gobernabilidad. ¿Sí? ¿Cuál sería el objetivo de los movimientos sociales frente a ese tema? Consolidar la gobernabilidad. Ok. Fortalecer quizás al partido de gobierno. Sí, sí. Ok, su objetivo es fortalecer Al caudillo. No, pero son al dos, pues. partido de gobierno. No entiendo. A ver, yo sé que hay distintas visiones dentro de los movimientos sociales. Ahorita estamos pensando en movimientos sociales como las trillizas, ¿ya? No entiendo. ¿Qué no entiendes? Porque fortalecer, ¿cuál es el objetivo de los movimientos sociales? Fortalecer, no, también desbaratar los movimientos sociales es lo que les da la gana. A ver, estamos pensando en las trillizas. ¿Las trillizas les interesa debilitar al gobierno? No, solo las trillizas. Sí, solo las trillizas. Ya. Claro, deberíamos dividirlos, ¿sí? Porque hay Desagregar, objetivos muy desagregar. distintos. Ajá. Pero por temas de tiempo vamos a trabajar con Ya. agregados. ¿ya? Ya entiendo. La población urbana. ¿Cuál sería el objetivo de la población urbana frente a este tema? Estabilidad. Que haya cierto grado de estabilidad, ¿sí? Asegurar una gobernabilidad mínima. Estabilidad de coordinación. ¿Cuál será el objetivo del MAS? Mantenerse en el poder. Ser producido. Sin ser el poder. Poner una clínica de silicona. ¿Cuál será el objetivo de la oposición? Pensemos un poquito más. Pensemos un poco más. ¿Cuál podría ser el objetivo de la oposición? Voltear las lenguas. No. Gobernar. O sea, Tomar el poder. Estar gobernar. Hay un objetivo intermedio que es existir primero. Ese no es un objetivo, es una condición.
¿Cuál será el objetivo de los empresarios? Fíjense, siempre en relación al tema, ¿cuál será el objetivo de los empresarios? ¿Perdón? Estabilidad económica. Ya. Fortalecerse también. El ejercicio, a ver, fíjense a primera vista los objetivos que tenemos. No son incompatibles, ninguno. ¿Sí? Por lo tanto, el ejercicio va a salir medio extraño. Ya van a ver por qué y van a ver, luego van a comparar con los resultados que ustedes obtengan. Sigamos. Tenemos 2, 4, 5. ¿Cuál será el objetivo de los medios de comunicación? No estamos hablando de Canal 7 ni de Cambio. Ojo, tienen que pensar el objetivo en función a eso. Tiene que ver con el poder, quién tiene el poder, Pero ¿cuál sería el objetivo entonces? Popularidad, influir en la popularidad de Evo Morales. Yo decía que depende quién está detrás de los medios. Es más, yo no quise intervenir porque creo que esto tiene una función práctica en el ejercicio, pero yo no pondría como actor a los medios, porque tuviera que poner también a las redes sociales, es decir, quiénes están detrás de. Por eso decía, lo ideal y lo que deberíamos hacer es desagregar cada uno de estos. No es lo mismo la CAINCO, ¿no?, que la Cámara de Empresarios de La Paz, no es lo mismo la CAINCO que la CAO, no es lo mismo Unitel que ATV, ¿verdad? No es lo mismo Demócratas que el que Solvó, no es lo mismo la generación Evo que, por ejemplo, los Atucos, ¿sí? No es lo mismo la población urbana de La Paz que la población urbana de Tarija. O Unitel que Canal 7. Exactamente, entonces deberíamos desagregar. Pero aquí vamos para efectos prácticos, vamos a pensar que estos medios de comunicación son en general críticos, no opositores, críticos. ¿Ya? Estamos pensando en Unitel, ¿qué más hay? No sé qué canales más hay, pero pensemos en canales o medios de comunicación críticos. ¿Ya? Unitel, Página 7, ANF, etc. El Deber. Okay. ¿Cuál sería el objetivo entonces? Reducir la popularidad del gobierno, reducir la legitimidad. Ok, ¿sabes? En la formación de opinión pública que influir en la agenda pública. Ok, entonces este es nuestro actor 1, actor 2, actor 3, actor 4, actor 5, actor 6. Objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3, objetivo 4, objetivo 5 y objetivo 6. Lo que vamos a hacer ahora es analizar la convergencia y divergencia de los actores con los objetivos. ¿Sí? Ok, ¿no tenemos más pizarras? ¿No? Allá atrás,